Bueno, buenos días. Vamos a presentar hoy un caso de un paciente que tuvimos aquí en la clínica hace más o menos por ahí 3 o 4 meses. Vamos a hablar a discutirlo con el doctor Santiago Padierna, que es residente de primer año de medicina interna. Entonces, el caso Santiago, usted ya le mandé los datos. Es un hombre de 76 años cuyos antecedentes más importantes son sus enfermedades cardíacas. Este es un paciente que sufría de una enfermedad coronaria, fue sometido a una, a un bypass coronario hace varios años, tiene una fibrilación auricular, estaba anticoagulado con una Pixaban. Al paciente le habían realizado una bioprótesis mitral por una insuficiencia, eso fue en el 2013, si no estoy mal, y le habían hecho una cirugía de MACE también en esa misma cirugía. Santiago, ¿qué es una cirugía de MACE? Profe, bueno, pues una de las cirugías que se puede utilizar como para fibrilación auricular, pues lo que busca hacer es como generar como unas comunicaciones entre el tejido auricular y ventricular que permita como la conducción normal nuevamente del tejido. Eso se han desarrollado pues como 4 tipos desde la década de los 80. La que actualmente se utiliza es la tipo 4, que es con radiofrecuencia desde la parte proximal de ambas cavas, también hacia las aurículas, tanto derecha como izquierda. Con radiofrecuencia se generan pues como esas ablaciones para permitir como ese impulso ya normal entre aurícula y ventrículo. Muy bien, eso fue lo que le hicieron al paciente. El paciente entonces también es hipotiroideo y es hipertenso. Son sus antecedentes más importantes. Sus medicamentos ambulatorios son estatina, uso de esomeprazol, furosemida, levotiroxina, losartán, metoprolol, amiodarona, sulfato ferroso. Yo siempre veo el uso de amiodarona crónico, que es un medicamento que usan mucho los cardiólogos eh, eh, y los electrofisiólogos en los pacientes con arritmias, especialmente con fibrilación auricular, siempre me remito a los efectos adversos, porque siempre es importante. Uno siempre, cuando va a usar un medicamento, preguntarse antes de la indicación de sus efectos adversos. ¿Qué efectos adversos conoce usted de la amiodarona, Santiago? Profe, bueno, pues los principales está la toxicidad tiroidea o la alteración pues como de la función tiroidea, que tanto puede dar como hiper o hipotiroidismo. Es un poco más frecuente el hipotiroidismo, pero también puede generarse en algunos pacientes el hipertiroidismo. Bueno, ahí se lo está mencionando. Los pulmonares también se pueden presentar, eh, que generalmente son como alteraciones pues como en las pruebas de función pulmonar. Los otros que también se pueden presentar son los hepáticos, que son frecuentes. Generalmente aumento pues como de las transaminasas. Los otros, los cardíacos, arritmias, pues si tienen un antiarrítmico también puede generar arritmias. No son tan frecuentes como los otros, pero se pueden presentar también. Los que usted está mencionando, y profe, la bradicardia, la prolongación del QT y la taquicardia a puntas torcidas. Y los dermatológicos sí que probablemente sean los más frecuentes. La afectación pues como en los cambios de pigmentación en la piel son de los más frecuentes. Entonces, la amiodarona es un medicamento que tiene muchos efectos adversos. El más conocido es los trastornos tiroideos. Entonces, usted siempre que va a manejar un paciente con amiodarona, le debe estar evaluando, ¿sí?, la función tiroidea. Aquí lo que ellos recomiendan aquí en este artículo del New England es estar midiendo la TSH basal y luego cada 2 a 3 años, ¿cierto? El efecto dermatológico es muy frecuente, los pacientes se pigmentan, tienen pigmentación y creo que fotosensibilidad también. Ellos recomiendan que los pacientes deben estar protegidos y les deben usar bloqueador solar. Además, también lo oftalmológico, hay depósitos corneales en casi todos los pacientes que usan amiodarona. Entonces, es un medicamento que no está exento de riesgos. Siempre que lo usamos debemos estar pendientes de los efectos adversos que aquí dijimos. Bueno, entonces ese es el paciente, un paciente entonces con esas enfermedades. La TSH del paciente en esta hospitalización está normal,
Y la historia del paciente empieza antes de venir aquí a la clínica. Él estuvo en otra institución. Más o menos una semana antes él había salido de otra institución. Allá consultó porque el paciente tenía unos síntomas, al parecer, muy claros de falla cardíaca, ¿cierto? El paciente consultó por falla cardíaca, disnea, además, pero además presentaba un sangrado intestinal, ¿cierto? Un sangrado intestinal y allá le realizaron, lo compensaron de su falla y le hicieron estudios endoscópicos, una endoscopia superior que no reportaba nada especial, pero en la colonoscopia sí había un pólipo que ellos lo describían un pólipo gigante al que no, pues no se le hizo biopsia, mencionaba la historia por su sangrado. El paciente entonces le dieron alta y regresa a la institución nuevamente en este estado, ¿cierto? El paciente llega con nuevamente síntomas de falla cardíaca, disnea, edemas, esta vez pues ya con mucha disnea y llega pues a la institución con gran dificultad respiratoria, los signos vitales digamos que estaban estables y esta placa de tórax, Santiago, ¿cómo la describirías? Bueno, profe, pues ahí como lo indica es una placa portátil, por la tipo pues como de proyección está rotada, como podemos pues, ahí apreciar. Sin embargo, dentro de lo que es como más relevante, bueno, o sea, como yéndonos de externos a internos, no pareciera pues como haber lesiones en tejidos blandos ni óseos. Y ya entrando como parénquima pulmonar, vemos unas opacidades muy marcadas bilaterales, así que comprometiendo todos los campos pulmonares. Pareciera que hubiera pues como más hacia la base derecha, hacia ambas bases como un poquito más marcadas las opacidades. Se presiona que están borrados ambos ángulos costofrénicos. Adicionalmente pues como un reforzamiento pariliar, un botón aórtico que es muy prominente, pero también puede ser como por la proyección que tenemos, pero lo más marcado es eso. Me queda la duda si pudiera haber como unas líneas de Kerr también, profe, en la placa, pero hay como con muchos signos congestivos que van como en la mano de la clínica del paciente cuando consultó. ¿Esta placa es de qué? ¿La placa usted con esa placa que es sugestiva de qué? Pues, profe, con ese cuadro clínico que consultó el paciente y esta placa, uno pensaría en un edema agudo de pulmón. Esta es una placa de un edema pulmonar agudo, tiene infiltrados de 4 cuadrantes pulmonares, ¿cierto? Paciente con Bueno, síntomas de falla, disnea y un edema pulmonar, ¿cierto? Este es el electro del paciente. bueno, entonces pues lo primero que revisaríamos sería la estandarización. Parece estar en la estandarización pues convencional, y ya lo que entraríamos a mirar es si es un ritmo sinusal o no. Pues realmente no se ven como claras ondas P que precedan pues como los complejos QRS. eh, Sin embargo, vemos que el RR es regular y tiene complejos estrechos y tiene una frecuencia cardíaca aproximada de 150 latidos por minuto. Entonces nos estaríamos enfrentando a una taquicardia de complejos estrechos, sin una onda P clara, pero con un RR que es regular. Entonces, pues ahí entraríamos a mirar si de pronto es posible ver unas ondas P retrógradas que, por ejemplo, en D2 se alcanzan a apreciar algunas, profe, que parecieran como unas ondas P retrógradas que podrían corresponder como una posible taquicardia atrial por reentrada, una taquicardia por reentrada nodal, perdón, podría ser como. Bueno, este electro sí tiene una taquicardia supraventricular, pues una taquicardia de complejos estrechos, con un 50, ¿cierto? Una teratrial, sí, de la posibilidad que tuviera un glúter. Este es el electro del paciente, ¿cierto? Es el paciente lo ingresan a UCI, ¿cierto? Lo ingresan a UCI y lo empiezan a compensar desde ese punto pues, de vista cardiovascular. Pero además el paciente, fuera de este problema de su disnea, de esta taquicardia, el paciente, la familia decía que tenía fiebre, tuvo fiebre en estos últimos días, una fiebre de 38 grados. Entonces, el paciente ingresa a UCI, le toman hemocultivos, lo estabilizan y por acá llega a los 2 días o
24 horas de estar hospitalizado, van creciendo unos coco gram positivos en los hemocultivos en 2 de 2, ¿cierto? ¿Usted qué piensa cuando, en Santiago, cuando los hemocultivos crecen coco gram positivos? ¿Eso qué puede ser? Pues, profe, ahí hay varias opciones. Hay que tener en cuenta que el paciente estuvo hospitalizado recientemente y con cocos gram positivos, pues la primera opción que uno pensaría sería un estafilococo aureus. Y por el antecedente de la hospitalización tan reciente, pues uno también pensaría pues que fuera un meticilino resistente. Entonces, pues tendría que ser como la primera posibilidad a cubrir. De los otros también estarían dentro de los otros cocos el neumococo, que es un paciente ya anciano con comorbilidades cardiovasculares, eh, tiene riesgo pues de bacteriemia por neumococo y de infección pues eh, profunda por neumococo, y adicionalmente pues otros estreptococos también podrían estar ahí presentes, que serían pues asociados a bacteremia. El galolíticos es como uno de los que más se asocia, y pues el señor tenía también una lesión que se había visto en colon, en esa colonoscopia, que no sabemos si era maligno o no, pero eso también nos aumenta la posibilidad de que fuera por un estreptogalolíticos. Sean ¿Qué otro como las coco gram tres positivo puede principales haber? opciones. Pues estreptococo piógenes, pero no es como tan frecuente que nos generara pues como esta presentación como de una bacteremia. Eh, Otras opciones, El otro es el enterococo, el ¿cierto? O sea, enterococo, cuando sí. usted tiene coco gram positivos en los hemocultivos, el abanico pueden ser esos: el estafilococo, sus variantes, el neumococo, el estreptococo, el enterococo, ¿cierto? Sí, Bueno, señor. entonces, este paciente, fiebre, le empiezan, pues le toman los hemocultivos, repito, y lo compensan allá en la UCI, le empiezan antibiótico y el, el resultado final del hemocultivo es el que tú acabas de decir, es un streptococo galloliticus. ¿Este qué tipo de streptococo es? Pues, profe, este es uno del que Santiago. previamente, es el que previamente se conocía como Streptococcus bovis. Antes se clasificaba como subtipo 1 y 2. La clasificación cambió pues como a principios de siglo, ahora se dividen en Galolyticus, subespecie Galolyticus, el que era antes tipo 1, y el tipo 2 que vendría a ser este Pasteurianus, sería como la otra clasificación. Normalmente en algunas personas puede estar en tracto gastrointestinal hasta en el 10% de las muestras fecales que se puedan recolectar, y generalmente se asocia pues como a bacteriemias, endocarditis cuando hay lesiones de colon o enfermedad hepática pues como concomitante. Entonces, eso le quería preguntar, si usted tiene una bacteremia por este Streptococcus bovis, que bueno, como ya se llama ahora, eh, ¿para dónde se tiene que ir? ¿Qué tiene que pensar? Las dos principales opciones son una hepatopatía crónica principalmente, y lesiones pues, de la mucosa del colon. Generalmente más o menos un poco más del 50% de las personas tienen lesiones en colon. La gran mayoría son malignas, pero también las lesiones benignas se asocian, y generalmente se ha descrito pues, porque tiene como la capacidad de generar un biofilm en esas lesiones, el estreptococo, y de ahí producir como las bacteriemias. Bien, entonces a usted, este paciente, ¿qué le haría? Pues la Pues, en colonoscopia este contexto, nuevamente ¿una qué? y biopsiar esa lesión que teníamos que se había visto en colon en esa hospitalización previa. ¿Y Y qué más hay que hacerle? un ecocardio para descartar que no tenga endocarditis. Recordemos que él tenía una prótesis mitral biológica, y que es uno de los gérmenes también de los estreptococos los que más se asocian con endocarditis, entonces que habría que descartar eso también. Bueno, claro, este paciente es prioritario hacerle, bueno, prioritario, hay que descartarle una endocarditis, evidentemente, es un paciente que tiene factores de riesgo claros, ¿cierto? Tiene una prótesis biológica, ¿cierto? Y tiene un germen, más un germen que da endocarditis, que es este Streptococcus bovis. Y se le debe mirar qué es lo que pasa en el colon. ¿Usted qué le haría a ese pólipo que describieron por allá en la otra clínica?
Profe, pues habría que hacerle estudios de patología para ver que no sea una lesión pues como maligna, o sea, habría que nuevamente estudios endoscópicos y estudios ya de patología como tal del pólipo. Cuando usted mandara la colonoscopia, ¿usted cómo la manda? ¿Qué le dice al endoscopista? Pues ya que el endoscopista, perdón, conozca la bacteriemia, porque probablemente eso lo vaya a inducir pues como una búsqueda más activa de posibles lesiones, y que si es un pólipo, pues es idealmente pues como la resección completa del pólipo y el estudio anatomopatológico, perdón. Entonces usted lo que manda es una colonoscopia con polipectomía, ¿cierto? O Sí, sea, que señor. le hagan la resección endoscópica del pólipo que tiene el paciente. Así lo debe ordenar. No le debe ordenar biopsia porque pues le toman un pedazo de la biopsia y eso no, lo que hay que sacar es hacer la resección del pólipo y era un pólipo grande según lo que describían en la institución previa. Pero esto pues puede esperar, ¿cierto? Pues porque el Sí, paciente en señor. este momento lo que tenemos que manejarle es su problema, su descompensación cardiovascular y el manejo antibiótico. Bueno, entonces este paciente, eso fue lo que pasó allá en la UCI. El paciente lo manejan, lo estabilizan y llega al piso. Acá donde nosotros lo conocemos, el paciente llega ya estable de su parte cardiovascular, está recibiendo terapia antibiótica para su bacteremia. Y bueno, le hicimos la eco transesofágica, que se lo voy a mostrar por acá, voy a ver si tengo por aquí. Eco transesofágica. Bueno, creo que la tengo por aquí abajo. La eco transesofágica no reportó eh, hallazgos que subieran endocarditis. Perfecto. La fracción de eyección estaba conservada y la bioprótesis estaba normofuncionante, ¿cierto? Era como más lo grande pues que teníamos ahí. Eh, bueno, el paciente llega y está en la sala en muy buenas condiciones. La idea de cuando nosotros lo vimos era ordenarle la polipectomía endoscópica antes de que se fuera para la casa, antes de que terminara el tratamiento. Sí, señor. Como no tenía endocarditis, se planteó pues 2 semanas de tratamiento antibiótico y sin embargo el paciente empezó a presentar una cosa, empezó a referir un día que tenía mucha debilidad como en las piernas y que no podía pues como deambular bien. Inicialmente se interpretó como si, como fuera de pronto algo de debilidad o por su estancia en la UCI, como de desacondicionamiento físico, pero luego ya un día la debilidad era más marcada y se le hizo un estudio, una valoración neurológica mmm, y encontrando que tenía hiporreflexia de miembros inferiores, ¿cierto? Y una debilidad pues de esto. Y aparentemente esto fue una instauración en la institución desde que llegó al piso, ¿cierto? Él en la casa no Entonces, había presentado eso, profe, nunca antes. no, él no refería a eso, lo refirió fue aquí ya en el piso. Y entonces, usted con eso, un paciente que está en la clínica, que de un momento a otro empiece con debilidad en las piernas y tiene hiporreflexia, ¿qué tiene que pensar y qué tiene que hacer? Pues, profe, pues, como ese componente de debilidad y alteraciones pues como los reflejos miotendinosos, uno tendría que descartar pues como una alteración a nivel neuronal. Pues él estuvo en la UCI y en algunas pues, pacientes estando en la UCI pueden tener pues, como una polineuropatía del paciente crítico. Sin embargo, pues habría como que descartar otras causas que no se hubieran pues como estudiado hasta ese momento, déficits de pronto de algunas pues como vitaminas, por ejemplo, vitamina B12 y hacer un examen físico pues neurológico completo a ver si hay como alguna otra eh, anormalidad, mirar que tenga compromiso también facial, y pues si la instauración es aguda, lo ideal sería hacer una electromiografía como para mirar qué tipo pues como de compromiso, que la sospecha es como una polineuropatía, porque en este caso pues tenemos afectación tanto de reflejos como motora, ver la parte sensitiva y con base en eso pues como ir enfocando de acuerdo como el patrón que nos muestren esos estudios.
Muy bien. Al paciente le hicimos una electromiografía, al ver esta debilidad y el diagnóstico de la electromiografía es una polineuropatía desmielinizante. ¿Sí? ¿Usted qué piensa ante eso? Bueno, entonces de la polineuropatía desmielinizante, pues básicamente uno la podría dividir pues como en aguda o crónica. Por lo general las polineuropatías desmielinizantes se asocian con un fenómeno pues como autoinmune de base o hereditario. Hereditario probablemente pues habría que indagar por los antecedentes del paciente, pues sobre todo los familiares, pero por la edad y en la forma de presentación no sería lo más probable. Eh, yo no pensaría pues como en algo más inmunomediado y eso puede ser agudo o crónico dependiendo pues como del tiempo de evolución. Eh, en este caso pues al parecer por el inicio de los síntomas pareciera ser agudo, pero en la electromiografía también uno podría identificar pues como algunos estigmas que le permitan a uno identificar pues como algo de cronicidad. Pues de lo agudo el principal pues como el síndrome de Guillain-Barré pues como su espectro de presentaciones clínicas, y ya dentro de las crónicas, pues de las principales sería la CIDP, que habría pues como que mirar de acuerdo a las características de la electromiografía. Muy bien, entonces, ¿qué le haría usted a este paciente? Fuera de ir pensando en esas posibilidades diagnósticas. Si está Pues, pensando en profe, una polineuropatía aguda. una punción lumbar sería ideal ahí hacerla en ese Listo. momento Entonces la también. punción, al paciente se le hizo una punción lumbar, la punción lumbar reportó células 20, de esas casi todas neutrófilos, proteínas están como en 40 y bueno, eso fue lo que mostró la punción lumbar, Y ahí ¿cierto? también pues habría que entrar a mirar, profe, VIH, VRL, hepatotropos, si el paciente tiene no diabetes, de antecedentes no, entonces habría que mirar que el paciente no tenga diabetes, que serían como las principales causas de las desmielinizantes. Muy bien. Entonces se le hizo la punción lumbar y también neurología le mandó una resonancia que fue normal. Listo. Entonces, ahorita vamos a hacer la conclusión de esa parte. Vamos entonces a hacer un resumen del paciente y de todos sus problemas clínicos, ¿cierto? El primer problema que uno ve acá es su enfermedad cardíaca, que fue lo que lo descompensó, ¿cierto? Entonces el paciente ingresa en una falla cardíaca descompensada agudamente, llega a un edema pulmonar franco como aquí lo pudimos ver, ¿cierto? Y cuando un paciente pues llega en edema pulmonar y llega en una descompensación de una falla cardíaca, pues uno ya el manejo, ya que ustedes ya saben, pues es la estabilización, ¿cierto? El manejo en la UCI, en la UCI, si es el caso, ¿cierto? Pero uno qué pregunta se debe hacer, Santiago, cuando un paciente llega con un edema pulmonar o una falla cardíaca agudamente descompensada, ¿qué pregunta se hace ¿Cuál fue en la ese paciente? compensación, profe? O si ¿La es causa de qué? el de la descompensación o si es el primer episodio, ¿cuál puede ser como la causa de esa falla cardíaca aguda? Listo. ¿Cuál es la etiología o la causa de la descompensación? ¿Cuáles son las cosas que uno tiene que evaluar? Profe, enfermedad coronaria es una de las principales, Sí, las arritmias, sí. el TEP, el taponamiento cardíaco, bueno, ahí está pues, como el acrónimo, las crisis hipertensivas y las causas infecciosas, por ejemplo, una endocarditis que también se les descarta pues a veces. Entonces uno cuando un paciente tiene un edema pulmonar y una falla cardíaca descompensada agudamente, fuera del manejo del soporte que uno le debe hacer es buscar la etiología, ¿cierto? Y estos tomaban de las guías de falla cardíaca y hacen lo que llaman el CHAMPIT, ¿cierto? CHAMPIT es como acrónimos, que no recuerdo el nombre que Sí, le hacen ellos a eso. Acrónimo. Bueno, entonces el CHAMPIT de la sed del síndrome coronario agudo. O sea que todo paciente con edema pulmonar, usted tiene que, de acuerdo al contexto, de acuerdo al electro, a los enzimas, descartar que tenga un síndrome coronario agudo. Lo otro que uno ve frecuentemente es que pacientes con crisis hipertensivas, emergencia hipertensiva, descompensan el paciente y entra en un edema pulmonar. Las arritmias, ¿cierto? Especialmente las arritmias
pues, ventriculares o supraventriculares también pueden descompensarlo. Causas mecánicas. Aquí, ¿qué quiere decir con causas mecánicas, Santiago? Profe, rupturas valvulares, por ejemplo, podría ser una causa. Exactamente, un problema, una ruptura de una válvula, Una una ruptura de una estenosis. pared libre del ventrículo, un infarto, ¿cierto? Eso es lo que ellos describen como una causa mecánica. El embolismo pulmonar, las infecciones y el taponamiento. Esto es lo que ellos llaman el CHAMPI. Entonces usted siempre tiene que buscar la causa, ¿cierto? Ir pensando, va manejando el paciente y buscar la causa, ¿cierto? En este paciente que llegó en un edema pulmonar de estas causas que lo pudo estar descompensando. Profe, la primera que evidenciamos fue la arritmia. Esa es probablemente una de las que más esté contribuyendo. Habría que igual descartar pues como un componente coronario. El señor ya tiene todo un antecedente previo y tiene muchos factores de riesgo, pero el principal en este caso pareciera ser pues como la arritmia, y la embolia pulmonar también podría ser una opción. Sin embargo, pues da más falla cardíaca derecha, y como lo describieron al ingreso, era más como falla cardíaca izquierda, los signos que estaba presentando el paciente, pero tuvo una hospitalización reciente, habría que considerarlo también. ¿Y qué más? Y, y vea Bueno, esta. sí, esa pues ya por la bacteriemia y pues la ecocardio, pues que afortunadamente nos descartó la endocarditis, pero esa es otra de las opciones pues como que habría que considerar en él. Claro, entonces el paciente tiene un cuadro infeccioso que es una bacteremia por un estreptococo, ¿cierto? Y tiene una taquiarritmia que está descompensando el paciente. No había un cuadro muy sugestivo de síndrome coronario, la hipertensión estaba controlada, no había causa mecánica, no había ningún hallazgo para pensar en TEP, pues no había una probabilidad clínica que uno dijera pues que tuviera un embolismo pulmonar, y taponado tampoco estaba. Entonces probablemente este paciente, estas dos fueron las causas o la etiología de la descompensación del paciente, ¿cierto? Entonces, todo paciente con falla cardíaca aguda, descompensada, buscar siempre la etiología. Entonces, ese es el primer problema que quería discutir. El segundo es la infección y los pólipos, ¿cierto? A ver, aquí tengo la ecocardio transesofágica del paciente donde eh, no reportaban la endocarditis, sí tenía pues una severa dilatación de la aurícula izquierda y bueno, pero no había pues como mayor problema. Entonces, mmm, cuando tenemos eh, pólipos, ¿cierto? Entonces ya lo habíamos discutido, cuando teníamos pólipos siempre tenemos que irnos hacia el colon. Y mire que esta descripción de Bovis con carcinoma de colon data por allá desde por los años 70 en esta revista que se llama el New England Journal, por acá mm, ya lo estaban describiendo, ¿cierto? Asociación de Streptococcus con carcinoma de colon. Entonces, eh, pero no solamente es con colon, usted también había dicho que había otras patologías. ¿Cuáles eran, Las Santiago? principales, profe, las de la vía pues, hepatobiliares son como las otras que más se asocian a las bacteriemias por galolíticos. Entonces, cuando esta es una referencia de una revista chilena donde encuentran bacteremias por bovis galolíticos, ¿cierto? Encuentran pólipos, ¿cierto? Eh, Pólipos, cáncer de colon, impactación fecal, eh, algunos pacientes con obstrucción intestinal, ¿cierto? Y la patología hepatobiliar también está reportada, como lo decía Santiago, colangitis, colecistitis, absceso hepático, ¿cierto? Entonces, siempre que tengamos un paciente con bovis, eh, habría que hacerle una colonoscopia y habría que hacerle, diría yo, también una tomografía de abdomen para evaluar bien la patología abdominal. ¿Listo? Entonces, este era el segundo problema. Y el tercer problema, entonces, es la polineuropatía aguda, ¿cierto? Una polineuropatía aguda. Aquí, la causa más frecuente de polineuropatía aguda definitivamente es el síndrome de Guillain-Barré, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios de un síndrome de Guillain-Barré, Santiago?
profe, lo primero es pues como el tiempo de evolución. Generalmente el nadir pues como del déficit neurológico se alcanza entre 3 y 4 semanas del inicio de los síntomas. El 70% de los pacientes tienen antecedente de una infección en las últimas pues como 3 semanas previo al inicio como el cuadro. La progresión es rápida y suele ser como dependiente de longitud, es decir, de distal a proximal. eh, y también aproximadamente 50-60% de los pacientes tienen compromiso facial, que eso sería pues como de los clínicos, de estudios pues como el líquido cefalorraquídeo, la disociación albuminocitológica, generalmente tienen proteínas por encima de 45, incluso normalmente por encima de 60 miligramos en líquido cefalorraquídeo, y adicionalmente pues como el umbral máximo de leucocitos que uno esperaría encontrar en líquido cefalorraquídeo es menos de 10 leucocitos. Y adicionalmente pues la parte de la electromiografía, que sería entonces el patrón desmielinizante agudo. Puede haber pues como la ausencia o disminución pues como de las ondas F, y también pues el compromiso pues es prima más como lo motor que lo sensitivo en cuanto al compromiso de la electromiográfico. Muy bien, hay unos criterios diagnósticos. Yo diría que lo más importante es el cuadro clínico y la sospecha clínica, ¿cierto? Y es el paciente entonces que empieza con debilidad de manera aguda, ¿cierto? Debilidad progresiva, ¿cierto? Y el hallazgo de la hiporreflexia o la reflexia, esto también es clave, ¿cierto? Un paciente con debilidad y usted le toma los aguda eh, los reflejos están disminuidos, la sospecha es alta de que tenga una polineuropatía desmielinizante aguda, ¿cierto? Y ya lo otro, lo que tú dices. Este paciente entonces, neurología lo ve, considera que pues, lo más probable, porque también había cosas pues que no eran muy clásicas, porque el líquido cefalorraquídeo no reportaba disociación albuminocitológica, que es lo que se ve normalmente en estos pacientes. Tenía 20 células, ¿cierto? Y con proteínas casi normales, pero dado el comportamiento clínico del hallazgo, se consideró una polineuropatía mielizante aguda posinfecciosa, probablemente un Guillain-Barré. ¿Cómo se maneja eso? ¿Qué le darías tú a este paciente? Eh, bueno, profe, pues una de las características de diferencia de la CIDP es que no responde a corticosteroides. Entonces ahí el manejo sería idealmente con inmunoglobulina, o con plasmaferis serían como las opciones, pero la primera línea sería la inmunoglobulina en este caso. Exactamente, entonces el paciente se manejó con inmunoglobulina por 5 días y hubo una muy buena respuesta clínica. De su debilidad mejoró francamente, el paciente mejoró y pues después de ya terminar la inmunoglobulina, terminó el día, entonces ya le decidimos realizar la polipectomía endoscópica, ¿cierto? Entonces al paciente se le Ya. hace la polipectomía. Yo, ¿dónde está la colon? Bueno, no la traje aquí. El paciente se le hace la polipectomía, se le reseca un pólipo grande de aproximadamente 2 a 3 centímetros a nivel del colon, ¿sí? Y la eh, biopsia, ya pues que la vimos ya después, que la vi ahora después, mostró un adenoma tubulovelloso, ¿cierto? Eh, Solo tenía uno, profe. solamente uno, pues aunque la resección fue, lo que le mandamos fue una polipectomía, ¿cierto? De esa, eh, no se avanzó más hacia allá, ¿cierto? No se avanzó ok. más hacia allá, pero eso hay que hacerle un control posterior. Entonces, ¿usted qué enfoque hace de un paciente que tenga unos pólipos, Santiago? Pues, profe, bueno, lo primero es ver cuántos, pues con la cantidad de los pólipos que tenga el paciente, el tamaño, y también pues con la parte de la histología, pues como cuál es el riesgo de malignidad que pudiera tener. Entonces, con base en eso, pues uno tiene que hacer la resección para el estudio, y de acuerdo pues como a las características, generalmente si son mayores de 10 milímetros o si tienen displasias
de alto grado son como los que tienen mayor riesgo de malignidad, entonces requieren un seguimiento pues endoscópico más frecuente. Y si tiene más de 2 pólipos, pues en colon también. En caso de que sea un pólipo único o que tenga uno o dos, pero que sean de menos de 10 milímetros, perdón, y con bajo grado, pues como de displasia, el seguimiento puede ser un poco más prolongado, generalmente de 3 a 5 años. Lo otro importante también es la edad en la que se detectan, pues como los pólipos y si hay antecedentes familiares de enfermedad polipomatosa sería como lo principal como para ese acercamiento pues como inicial. ¿Cuál es el gran problema de los pólipos? ¿Eso qué problema puede generar? Pues el riesgo es de pues como la progresión y la hacia cáncer de colon, que pues Ese es el problema generalmente principal, algo ¿cierto? un poco tardío que suele darse más o menos alrededor de los 10 años, y como esa progresión, pero es como una lesión premaligna realmente, entonces por eso requiere pues como un seguimiento específico. Entonces el problema del pólipo es que eso puede generar cáncer a largo plazo. Eso es básicamente eso. Algunos pueden sangrar, pues pueden molestar y otros les puede dar esto, un bovis, ¿cierto? Pues eso puede ser más raro. Pero así cuando usted encuentra un pólipo, porque usted encuentra un pólipo cuando hace un tamizaje, ¿cierto? Cuando hace un tamizaje, cuando le hace tamizaje a los pacientes para neoplasia de colon, o de manera incidental, cualquier, como este paciente sangró y entraron a mirar y vieron un pólipo. Esa es la manera en que uno encuentra un pólipo. Lo otro es en pacientes que tengan su antecedente familiar de poliposis colónica, que uno, pues que le estén haciendo la colonoscopia. Entonces depende el seguimiento, entonces la clave es hacer seguimiento y resección del pólipo, ¿cierto? Porque teóricamente el pólipo, cuando se ve, se debería resecar, más que tomarle biopsia como tal, ¿cierto? Entonces, ya depende del tipo de hallazgo histológico que usted tiene, define qué hace. Por ejemplo, si es un pólipo hiperplásico menor de 10 milímetros, la recomendación es una colono cada 10 años. ¿Sí? Si tiene un adenoma tubular, uno o dos, pero menores de 10 milímetros, cada 5 o 10 años. Si tiene un adenoma tubular, pero de 3 a 10, o sea, de 3 a 10 pólipos, menos de 2 milímetros, cada 3 años. Y así, ¿cierto? Si tiene más de un adenoma tubular, pero más de 10 milímetros, cada 3 años hay que hacerle la colonoscopia. Si es un adenoma velloso, cada 3 años. Entonces la idea es esto, ¿cierto? La idea es que usted, esos pólipos, deben tenerle un seguimiento. Eso hay unas guías, eso lo van cambiando, pero más o menos es así, ¿cierto? De acuerdo a la histología y al número de pólipos y al tamaño. Con eso define el seguimiento. Este paciente, la biopsia fue un adenoma tubulovelloso. No traje aquí la biopsia, pero ese fue eh, el hallazgo histológico. Entonces, las conclusiones de este caso, ¿cierto? Las conclusiones, podríamos decirlo, que es un paciente que que llega con una falla cardíaca descompensada agudamente, ¿cierto? Como manifestación clínica llega en un edema pulmonar, ¿cierto? Un edema pulmonar exacerbado, exacerbado por una taquiarritmia supraventricular más un proceso infeccioso, ¿cierto? Un proceso infeccioso. En cuanto al proceso infeccioso, entonces lo que tenía era una bacteremia por un estreptococo bovis, todavía no me aprendo el galolíticos, vamos a leer galolíticos, ¿cierto? Bovis, que siempre tenemos que descartar endocarditis, pero entonces descartado endocarditis, pero sí tiene un pólipo colónico tipo adenoma tubulovelloso, ¿sí? Adenoma tubulovelloso, que probablemente esté en relación con la infección y que descompensó el cuadro clínico. Y el tercer problema de este paciente entonces sería polineuropatía, una polineuropatía aguda, ¿cierto?
interpretada como un probable síndrome de Guillain-Barré, ¿sí? Síndrome de Guillain-Barré posinfecciosa, que mejoró con una mejoría importante con el tratamiento con la inmunoglobulina, ¿sí? Inmunoglobulina. Este paciente, entonces, ¿cómo debe salir? ¿Usted cómo lo mandaría para la casa, Santiago? Bueno, profe, la fracción de eyección no, La no FEBI estaba fue. normal. Es Bueno, una perfecto. FEBI, bueno, venga, miremoslo acá en la eco, no recuerdo bien. Creo que estaban 50, 45, Perfecto. bueno, estaba, no estaba deprimida. Digamos que tiene una Perfecto. fracción de eyección normal. ¿Usted cómo lo Listo, mandaría bueno, para este entonces paciente para la ahí casa? primero, en cuanto a la parte como de la fibrilación auricular, continuar con la anticoagulación. Creo que él tenía manejo pues como de control de tanto de ritmo como de frecuencia, estaba con amiodarona y con metoprolol. Entonces pues como continuar con esa estrategia. En cuanto a la falla cardíaca, pues ya identificamos como las causas de la descompensación, entonces lo principal va a ser mantener como la parte de la arritmia controlada, la hipertensión arterial también. Él estaba si no estoy mal con un ARA2 y pues adicionalmente tenía el beta bloqueador, entonces controlar como esos factores de riesgo. Lo otro es el seguimiento de la TSH, el con la miodarona pues, y los otros parámetros pues como de toxicidad que ya hablamos previamente. Eh, Adicional a eso, pues ya culminó el antibiótico y el manejo con la inmunoglobulina, pero ya tendría también parte de rehabilitación, entonces una consulta con fisiatría para rehabilitación por lo de la polineuropatía. Adicionalmente, por el hallazgo pues, del pólipo y las características que vimos que era más de 10 milímetros y un adenoma tubulovelloso, el control de colonoscopia dentro de 3 años sería como lo otro para el paciente. Muy bien. Ese fue el manejo que se le hizo al paciente. Ese fue el manejo y ese fue el plan de manejo con él. La anticoagulación indudablemente debería continuarla. La miodarona pues ya en la estrategia que le tenían sus cardiólogos la deberíamos continuar. El beta bloqueador, el resto de manejo de la hipertensión, la hormona tiroidea, creo que la TSH estaba bien. El paciente fue valorado por fisiatría para dejarle un plan de rehabilitación ambulatoria y se le ordenó bueno, no la ordenamos, pero la idea era repetirle una colonoscopia cada 3 años y requería un seguimiento, ¿cierto? Seguimiento, dado que usaba miodarona, entonces estar pendiente del perfil hepático, ¿cierto? De la TSH, ¿cierto? Y el compromiso pulmonar. Entonces, este fue el caso, un caso siempre pues interesante con varias cosas ahí que aprendimos. No sé si de pronto yo por parte mía esto era todo, no sé si alguien tiene comentarios adicionales o preguntas que yo pueda resolver o Santiago que le pueda resolver. El profe Fabián Jaime levantó la mano. Vale, doctor Fabián. Muchas gracias, Andrés y Santiago. Muy buena presentación, muy ilustrativa. Yo quería preguntarles, quería hacer 2 comentarios. Primero, que miráramos el electro y por favor discutiéramos la conceptualización de complejos estrechos y anchos, porque a mí me parecía, no quedé muy seguro de si estábamos realmente con complejos estrechos. Y lo mismo la regularidad del Herrera también tiene algunas dudas. Y lo siguiente que les quería comentar o preguntar era con respecto a la identificación o qué piensa uno cuando tiene unos cocos gram positivos en sangre, que también un elemento importante hacia la orientación del tipo de microorganismo usualmente es el tiempo en el que nos reportan esos cocos gram positivos. Antes incluso de la clasificación, uno tiene la sensación que los crecimientos muy tempranos generalmente van más de la mano con el estafilo. Yo no recuerdo, tengo la idea que acá el reporte lo dieron como a las 10 horas, lo cual parece poco usual para cualquiera de la familia de los otros cocos y en cambio lo hace a uno creer más en un estafilococo aureus, que son usualmente de crecimiento más rápido. Entonces no sé si complementamos en eso, Andrés, en lo del electro y en lo de las... Doctor, aquí le tengo, aquí está el electro.
A ver, yo veo, pues pues a mí sí me parece que es como estrecho, ¿cierto? El RR, aquí tratando de medirlo aquí. Lo damos el estrecho lo definimos de 110, ¿cierto? O sea, como, digamos así en Sí, términos brochas, son como dos sí, cuadritos en medio. Ok. pero miremos, por ejemplo, mire aquí en D2, pues a mí no me supera más de los 3 voltios, más de 120, ¿no? Ok, vale. De pronto en B3 se ve un poquito más grande y complejo, pero creo que sería como Y más complejo. Y Los R regulares, ¿cierto? Los RR los veo como regular, ¿cierto? De pronto, bueno, aquí hay alguno que me queda la duda, ¿cierto? De pronto irregularidad, pero bueno, pero de todas maneras sí creo que es estrecho, ¿cierto? Ok. Sí creo que es estrecho. Bueno, y lo que me decía, voy a volver a Y el tiempo ratificar del aquí el reporte. hemocultivo. Dice acá 10.5 horas, 10.5 horas, sí, muy rápido, ¿sí? 10.5. Ah, sí, 10.5 horas, sí. diez Sí, punto pero cinco eso horas. obviamente si hay un reporte rápido, hoy en día ya casi no tenemos que apoyarnos en esto porque realmente estos sistemas automatizados cada vez nos dan más identificación temprana del microorganismo, pero antes cuando apenas nos llegaba un reporte preliminar de coco gran positivos en sangre, uno sí le ponía mucha atención a ese tiempo en el que el gram ya nos estaba mostrando un bicho y eso generalmente era muy del Staphylococcus aureus. Pero aquí claramente pues casi que viene simultáneo, ¿no? El tiempo de incubación y el reporte del microorganismo, entonces no tenemos tanta dificultad con la identificación del germen. Muy bien, muchas gracias. Bueno, doctor, saludos. ¿Quién, Listo. quién más tiene alguna una pregunta o comentario? El profe Atencia también había levantado la mano. Bueno, yo creo que por parte mía damos terminada la reunión. Muchas gracias. Doctora Atencia, adelante. Doctora, no oigo al doctor Atencia. Sí, Activa el micrófono. Ah, bueno, me escuchan ahí. Profe, no, muy adelante. interesante el caso, excelente caso, muy interesante y muchas gracias. De pronto no tenemos la historia de la hospitalización previa donde el paciente había tenido una hemorragia intestinal, no sabemos cómo fue el síntoma, pero ya sabemos que es por el pólipo, pero quería comentar simplemente que en retrospectiva los casos de síndrome Guillain-Barré que se asocian a infección por Campylobacter, muchas veces la infección da antes y después se desarrolla el Guillain-Barré. El Guillain-Barré es asociado también, pues obviamente, a otras infecciones por Zika. En algunas ocasiones lo han asociado a vacunación por influenza de manera muy leve, pero quería solamente comentar que como tuvo la hemorragia digestiva, o bueno, no se había caracterizado bien esto, una posibilidad era pensar en Campylobacter, pero la evolución no se trató para eso y después mejoró igual y probablemente fue el pólipo, pero tener en cuenta ese antecedente porque puede estar asociado a la infección por Campylobacter a el desarrollo del síndrome de Guillain-Barré. Muchas gracias por el interesante caso. Sí, doc, porque es que en realidad, pues, una infección por estreptococo que desarrolle posteriormente un Guillain-Barré, no, pues eso no es como usual, ¿cierto? Esa acotación me parece muy importante. De pronto en la primera hospitalización, bueno, en la primera hospitalización lo que encontramos fue básicamente eso. Tuvo sangrado, tuvo rectorragia y tuvo falla cardíaca descompensada. Pero la acotación es importante porque una asociación, o yo no encontré que el Streptococcus galolyticus o bovis pues se asocie pues como con un Guillain-Barré posterior. Muy bien, yo creo que
¿Qué más, Santiago, por ahí que estén diciendo? Profe, No. en el chat, no, solo una pregunta de que si al tener prótesis valvular no pensaron en PET-CT para descartar endocarditis, es como lo único que veo acá en el chat. No, esa consideración no se hizo. Consideración no se tomó. Y pues bueno, no hay nada más en el chat. Bueno, muchas gracias, Santiago, muchas gracias. Muchas A usted, gracias a profe, todos. muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego.